¿Cómo estás, Rafa? Muy bien. Oye, siempre. ¿qué te va quedando de uruguayo? Ah. ¿O qué te va quedando de chileno? ¿O qué has ganado de uruguayo o qué has ganado de chileno? Bueno, gané una esposa uruguaya. Y eso te lo dice todo. Claro, y probablemente mi bebé nazca en Uruguay, digamos, probablemente. Pero no hay mucho nuevo. Son como reconversión de cosas, pero uno tiene que asumir a mis venerables 50 años que hay una mezcla ahí que es imposible. Es como fundir dos metales. No hay manera, se produce una aleación, no hay manera de separarlo tan fácilmente. Oye, pero tu mamá es chilena, tu papá uruguayo. Claro, claro. ¿Qué diferencia hay? No, mi papá es chileno, tu de papá es Copiapó. chilena. Y mi mamá es uruguaya. De veras. ¿Y qué diferencia crees tú que son esos metales que no se pueden unir en idiosincrasia? Bueno, en fútbol ni hablar. Es mejor, hay cosas de las que mejor no hablar. No entrego en esos parámetros. Fútbol, ¿qué es eso? Hay diferencias fundamentales. Yo creo que más allá de las personalidades de cada uno, que son tremendamente complejas, mi padre es súper lógico, matemático, racional, mi madre es súper emocional, y eso ya es un tema complejo, pero mi padre es de Copiapó, de una familia donde el estudio y sacar un título era como súper importante. Mi familia uruguaya es de gente de campo. Yo me crié en el campo. Entonces son dos mezclas tremendas. Además, yo tuve otra característica que es como la más definitoria, creo yo, que yo estudié en Uruguay. Estudié en escuelas, en liceos, en colegios privados, pero estudié en toda la amplia gama que ofrece en escuelas públicas, y la educación uruguaya, por lo menos la que a mí me tocó recibir, era una educación por la cual, o sea, yo creo, y no tengo que exagerar, de que es mejor que muchísimas, que la gran mayoría de la universidad de la educación que se paga en Chile era mejor en la escuela pública uruguaya. Oye, pero haces también la Universidad de Chile, vienes acá Soy de la Chile. Y te toca este quiero, ¿no? De llegar a Chile ya como más crecido, más a entrar a la universidad. Yo llego como a los 16 años y Chile es para mí un mundo en constante redescubrimiento. Porque yo vivía en Uruguay y mi padre se encargaba, él muy militantemente, de convencernos de que éramos chilenos y de volver a este Chile que tenía una imagen en su cabeza, pero que había ido cambiando. Nosotros nos vamos el 72, básicamente porque mi madre dijo, si mis hijos no pueden tomar leche todos los días, yo tengo una casa en Uruguay, digamos. Claro. Y después hubo un intento fallido de volver como el 78, pero cuando volvemos el 81... Chile había cambiado. ¿Te acuerdas la época del boom? Sí, claro. Y cómo se desploma todo. Y el quiebre 82, el quiebre económico. Claro, y esa suerte de paraíso terrenal que era en el cuento de mi padre no era tal. Entonces, ese constante redescubrir Chile para mí ha sido un proceso, y redescubrir Uruguay cuando me vengo acá y empiezo a ir allá. Entonces, esa constante redescubrir tus dos principales raíces es un proceso desafiante, muy hermoso y desilusionante a veces. Digamos. Oye, bueno, tenemos la misma edad, se la hicimos el 67, el año del rock and roll. El año que nació el rock. Cumplimos 50 el 2017, sin ir más lejos. Oye, entonces, te puedo preguntar, todo generacional, ya, pues vivimos nosotros en la educación media el surgimiento de las protestas, el 83. Claro. El país como que despierta, ¿no? ¿Y cómo viviste tú la dictadura y esos años? El Liceo Alexander Fleming. Ya. Complicado. Una vez se formó un grupo de gente gritando iba a caer y llegó la CNI, llegó al liceo. Los niños ahora lo olvidan, pero hubo época en que gritar cosas en un liceo, estando en clase, en un recreo, era motivo que llegara, ojo, la policía política a buscarte y a preguntarle al inspector general quiénes eran los que estaban gritando. Y te echaban, lo mínimo que era que te echaban del colegio. Claro, y había que usar el pelo corto, ¿te acuerdas que no tocara esa ridiculez? Bueno, todavía hay gente que cree que la decencia se mide por el corte de pelo y el tener o no tener tatuaje, digamos, pero es patina, ¿no? Ahora, yo recuerdo aquellos días en que surgen, surge el rock, el heavy metal y las protestas políticas como muy paralelamente. No hubo ese cruce, pero surgían, yo creo que de un país súper rebelde, súper reprimido. También, bueno, en torno a la sexualidad uno puede escribir mucho, pero Chile siempre tiene una cultura oficiosa y una cultura oficial con el sexo que es dramática. No me acuerdo cuántos años, 15, 20 años hace que los niños nacidos fuera del matrimonio superaron. Bueno, fue con el gobierno de
de Frey o de Lago, claro. por ahí. O sea, y seguimos tildándonos como un país conservador. Espérate, y lo peor es que había gente de los parlamentarios que estaban en desacuerdo de eso, pero ¿cómo le llamaba la misma calidad a un niño nacido claro, a un niño nacido fuera de No, y lo defendió, ¿te acuerdas? Orosimbo Fuenzalida, claro, que decía que, o sea, un obispo diciendo los hijos que nacen dentro del matrimonio son mejores ante los ojos de la ley y de Dios que los que nacen fuera del matrimonio. Es un país muy raro. Por eso te digo que es un constante redescubrirlo. Yo de las protestas y del surgimiento de todo aquello, yo me acuerdo de la música, del carrete, de un país muy violento. Un país ahora, claro, lo que pasa es que ahora todo el mundo anda con miedo en la calle porque cualquier cosa alguien saca un arma, un cuchillo. En aquella época la gente se agarraba a combo. Sí, era más underground la violencia. Sí, también, y era ¿no? muy generalizada. Todo el mundo andaba como... Bueno, está estudiado. Las dictaduras generan violencia juvenil. La generan por la constante represión que se ejerce sobre la juventud. ¿Y te has logrado sentir chileno? Yo soy chileno. Yo no pero lo así puedo como negar. a vibrar y con... Sí, claro. Lo que pasa es que... Porque el equipo Todo Amor es uruguayo. Sí. Pero mira, hace poco lo conversé con mi señora, digamos, y el asunto es este. El primer equipo al que tú le juras lealtad es como la madre. Sí. Uno no cambia de madre, ¿cachai? No es. Y yo recuerdo haber celebrado por primera vez en la calle cuando Uruguay gana el Mundialito del 80. Ya. Entonces yo llegué acá ya como convertido en eso. Claro. O sea, ya mi gusto por el fútbol aparte lo adquirí de mi abuelo materno, que era hincha de Nacional, y que, ojo, vio a Uruguay campeón del mundo. No una, varias veces. Había nacido en 1901 mi abuelo. Lo vio 4 veces campeón del mundo. Entonces, es algo que no es una chaqueta que no se saque. Vio el maracanazo. Vio el maracanazo. Y eso debe marcar a cualquier uruguayo para siempre, ¿no? Sí, claro. Cuando mi abuelo veía los partidos de la Celeste en Uruguay, él se sentaba en el primer sillón cerca del televisor y detrás nadie hablaba. Ahí te tenemos un homenaje, mira, la Celeste ahí con la Celeste. Mira, la Fío, mi señora, y el Colorado. El Colorado es su hermano menor. El Colorado es tu cuñado. Sí, Andrés está de visita en estos días con nosotros acá. Oye, yo fui a Montevideo, y claro, y Montevideo es chiquitito, Montevideo. Es pequeñísimo, 1,5 millones de habitantes. Y son 3 millones de uruguayos, 4 millones. 4. Uruguay tiene una tremenda población en el exterior. Claro. Porque, claro, el primer mundo se ha enterado en las últimas décadas de lo que es una crisis. Los latinoamericanos hemos vivido de una crisis en otra, y en Uruguay, y en el Río de la Plata en general, el emigrar ha sido una constante. Oye, y tan buenos jugadores que tienen. Tan poca gente y todos y buenos para la pelota. Bueno, lo dijo Lugano. La historia no solamente tira, además pesa y determina. Pero yo creo que también existe como una suerte de semillero y de selección. Yo una vez fui a ver jugar a mi sobrino cuando tenía 10 años y el partido de fútbol del domingo es una institución. Los cabros chicos de repente como buenos niños se pasan de revoluciones, levantan a uno de una patada y el tipo se para y sigue jugando así como bueno, vamos. Es una cosa, eso existe, pero creo que es un diseño como en todo el tercer mundo, el fútbol también es un método de movilidad social. Pero además tiene lo de patriotismo, tiene lo de fervor, tiene lo de la historia. Tiene identidad también. Crea identidad de país, sin duda que el fútbol también lo hace. O sea, Chile crea su identidad en base a guerras. Nuestra identidad nacional está creada en base a la guerra del Pacífico, en base a la guerra de la Confederación. La independencia. La identidad nacional de Uruguay está forjada en torno al fútbol. Claro. Es todo el siglo pasado el fútbol como el gran elemento unificador, si se quiere, y el gran elemento de carta de presentación. Sí, y distintivo, ¿no? Sí. Le ayuda también a distinguirse frente a Argentina, ponte tú, no sentirse una provincia más, sino que un país completamente independiente y pegando la batalla a la altura de la... Ese fútbol es muy de los 80, ese que se ha hecho famoso por lo aguerrido y muchas veces brutal. Sí. Pero no es el fútbol, creo yo, el fútbol uruguayo tiene grandes exponentes que dejando de lado esa época, siempre ha tenido un gran nivel de entrega, pero tampoco es cosa de que sean como, no sé, ahí. Pelé era seco para patear cuando iba perdiendo. Tendemos a olvidarlo porque hacía maravilla con una pelota, pero cuando iba perdiendo, Pelé pateaba. También le daba. Sí. Oye, otra cosa que me dijeron en Montevideo, Rafa, es que por Mujica, ¿no? Me decían, oye, Mujica lo quieres más afuera que aquí adentro. Me dijo el un uruguayo. Pepe. El Pepe. Y es verdad, ¿o no? Pepe Mujica. Yo no diría que lo quieren el Pepe. O sea, mira, hay una anécdota del Pepe que lo refleja entero. Este tipo sale electo senador y llega en una motoneta al Senado con una chaqueta de cuero de esas que se abrocha aquí. Y el tipo le dice, oiga,
Este es el estacionamiento de los senadores. Digamos, no puede estacionarse cualquiera. Dice, ¿cuánto rato se va a quedar? Se puede quedar un ratito, pero yo lo dejo, pero ¿cuánto rato se va a quedar? Y el Pepe dice, bueno, si todo sale bien, 6 años. y después fue electo presidente. El Pepe, lo que pasa es que en algún momento el tipo, que está a la vuelta de todo, el Pepe estuvo 7 años preso en la cárcel de Libertad, que es una forma muy, muy paradójica de llamarle una cárcel. Digamos, la cárcel de Libertad. En una celda que era el doble de esa mesa. El tipo dormía o sea, casi se vuelve loco, como toda la dirigencia de los Tupamaros, y él tiene un par de balazos en el cuerpo de cuando lo detuvieron. La anécdota es fabulosa. Le dice, apunte para otro lado, no se le vaya a escapar un tiro. Y él me dice, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Su esposa, Lucía Topolanqui, tiene varias balas también. Son gente que está a la vuelta de muchas cosas. Y el Pepe como que en algún momento toma conciencia, o quizás no, o quizás simplemente le sale, de que él es un líder a nivel mundial. Esa famosa declaración en la cumbre en la que dice, si cada habitante de la India quisiera vivir como un habitante de Alemania, ¿aguanta el planeta tanto? Y es la primera vez que alguien pone desde la sencillez, desde el tipo que vive como todo el mundo, estos temas a nivel global y no desde, hoy nos vamos a reunir para analizar el calentamiento global. No, los pone yo diría desde el pueblo llano. Lo aterriza. ¿No? Claro. Ahora, que el Pepe ha tenido mucha resistencia en Uruguay a algunas de sus medidas, por ejemplo, la legalización del consumo de marihuana, el aborto, la tuvo. Su antecesor, Tabaré Vázquez, vetó la ley de aborto y el Pepe la reflotó. Pero yo no diría que lo queremos, que en Uruguay no lo quieren. Yo diría que además significó unas grandes medidas después de lo que Uruguay sufrió el 2002, cuando fue la gran crisis de Argentina, que teniendo esos mercados al lado, Uruguay depende mucho económicamente. Y en Uruguay hubo que crear ollas comunes, populares, para sostener la situación por la crisis económica. Entonces, ese tránsito, ese periodo que llega hasta el Pepe Mujica, yo diría que es muy de un eterno retorno nietzscheano a ciertas políticas. Es muy también de la historia del Frente Amplio, que después de 100 años de gobierno blanco y colorado logra tomar el poder con Tabaré Vázquez, después Mujica y ahora Tabaré de nuevo. Y es muy uruguayo, muy hecho a la uruguaya, con esa suerte de serena calma. Y del campo uruguayo. Del campo. El Pepe es un agricultor. El Pepe, uno puede pasar. Lo más divertido del Pepe y de todos los presidentes uruguayos, esto me lo han dicho tipos que fueron en la época del crimen el químico de la DINA, Eugenio Berrío. Que al presidente uruguayo lo entrevistaron en la calle, saliendo del Palacio de Gobierno, lo ven salir, corren y lo entrevistan. Entonces, esas cosas de un país muy pequeño, muy provinciano, con todo lo bueno y malo que ello tiene, como que tienen su nivel de instauración en el sistema, digamos, con el Pepe Mujica. Pero el uruguayo es un tipo bastante relajado, simple y muy provinciano, muy querendón, muy querible también, creo yo. Sí, bueno, y fue solo también rockstar en el mundo entero, ¿no? El Pepe es un Hay rockstar. una anécdota que le querían comprar el Volkswagen ese en $1 millón y dijo, ¿cómo se te ocurre que venda esta cuestión? Me lo regalaron unos amigos cuando salí de la cárcel. Sería una falta de respeto. Hay un tuit de un tipo que lo levanta el Pepe haciendo dedo. Él iba entre Anchorena y Montevideo, en la casa de los presidentes en Anchorena, en Colonia, y lo levanta a alguien haciendo, el tipo se sube y se encuentra con el presidente y la primera dama en el Volkswagen. Claro. Le dicen el Fusca. Entonces son cosas que hablan de él. Imagínate, yo estuve con Mujica en la Antártida. Yeah. Y es muy divertido. Estaban Piñera y Mujica y eran dos estilos totalmente diferentes. En un momento viene el agregado aéreo, porque allá hay una base aérea, y me dice, ya habíamos hablado que yo, hijo de madre uruguayo, todo esto, y me dice, ¿no tenés un destornillador? Le digo, ¿qué necesitas arreglar? Dice, no, es que al Pepe se le sale en la patita de los lentes y no tenemos con qué arreglarlo. Qué lindo, ¿no? Y cuando dice que el que le guste la plata mejor que no se meta en política. Y claro, y eso sacó. Bueno, es que, a ver, en Chile particularmente nosotros vivimos una etapa de clichés, digamos. Chile hoy día juzga a las personas por clichés. Como que se ha perdido la capacidad de raciocinio. El Pepe cuando fue la huelga Esa es culpa de Twitter, ¿no? La cultura Twitter, es decir, todo en 140 caracteres. Sí, pero yo diría que es peor. Yo diría que Twitter es o sea, las redes sociales tienen gran culpa, pero las redes sociales son un instrumento. Yo diría que echarle la culpa a Twitter es súper cómodo porque al final del día es más fácil, más rápido y más cómodo no pensar.
que leer, que informarse. El Pepe en algún momento dijo que se tenía que terminar el bloqueo del paso internacional entre Uruguay y Argentina, por ejemplo, porque eso dejaba a la gente sin pega y que tenían camioneros que trabajar, transportistas, gente que hacía transbordo, todo el comercio. Y eso, acá nadie lo conoce, pero el Pepe era un tipo que jugaba con ambas piernas, digamos. Claro. Lo que sí, él tenía claro lo que el partido había dicho, súper devoto del Frente Amplio también, digamos. Y de la historia de Líder Sereña, el fundador del Frente Amplio, que de hecho era un militar, un coronel. Oye, Rafa, trabajamos junto en TVN cuando explota la guerra de Irak. Y te vas con Santiago Pavlovich y te subes al tanque ya en plena faena, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Estamos hablando de principio del año 2000, ¿no? 2002, 2003. A ver, la guerra fue el 2001, puede haber sido, ¿no? El 2001, el 2002, por ahí. 2001 quedan las Torres Gemelas. Ya, 2002 puede haber sido. 2003. 2003. Y éramos tan jóvenes, ¿no? Unos niños. Aparte, no sé, yo tengo recuerdos o sea, recuerdo vívidamente muchas cosas de aquello, no todas son agradables, pero sí, si lo miro retrospectivamente, yo siempre pienso que tuve mucha suerte, digamos. Suerte de que el tanque no apuntara más bajo cuando mató a José Manuel Couso. Sí. Suerte de que no nos cayeron. Ahí murieron varios. Sí, bueno, digamos varios. Que tu amigo, digamos, cayó en ese. Claro, José Manuel cayó en un piso más abajo de nosotros. En el edificio donde se estaban alojando. Claro, ¿no? En el hotel, ¿cómo se llama? El Palestine. Sí. Pero fue un tremendo honor trabajar con Santiago, mi ídolo periodístico de toda la vida, con los mejores periodistas del mundo. Fue muy brutal todo. Y uno lo revisa después. Cuando tú estás haciendo la pega, así la pega. Y después viene la revisión. Yo lo recuerdo como una etapa que dejaría mucho bueno y malo para aprender y mucho para crecer después cuando tuve tiempo de meditarlo. En ese momento eran fireworks, como dijo un amigo, eran fuegos artificiales y bombas todos los días. Pero después hubo mucho que sacar en limpio de aquello. Claro, el contacto con la muerte, ¿no? Lo inminente que es. Sí, y ver cómo... A ver, sí, hay una parte que tiene que ver con eso. Que para mí, si lo quieres resumido, digamos, es que yo aprendí que uno no anda por la vida como desembarazándose de los afectos, digamos. Uno a donde va lleva sus afectos consigo y lleva... Yo nunca supe cuántas canas le salieron a mi madre ese mes que yo estuve afuera, pero deben haber sido muchas porque cuando volví se había teñido el pelo. Que tus amigos, tus familiares, gente que tú de pronto no viste en años por las circunstancias de la vida, estaba re preocupado por ti, llamaban todos los días. Eso lo aprendí después. Y dije, está bien que uno quiera hacer las cosas que considera como importantes para su realización profesional o personal, pero hay que tener en cuenta a los que van contigo. Los que te quieren están contigo siempre, aunque tú no los veas. Y en términos profesionales fue como aprender de golpe y porrazo que las cosas que uno consideraba como importantes tendrían su pic y después decrecerían como la campana de Gauss, ¿sí? Y al final, y los temas internacionales que en ese momento se conjugaron para que Chile jugara un papel súper importante, decrecerían y volveríamos a la misma tontería. En tu beta, ¿no? Más metalera, te sentías seducido por el concepto de la muerte, ¿no? Cuando conversábamos, cuando andabas en moto, ¿no? Te caíste también en moto. Cuando había que cubrir la guerra, estabas ahí en el frente, arriba del tanque. Sí, bueno, aquel que no le cause cierta emoción el concepto de la muerte a través de la vida y de la historia, digamos, creo que se pierde grandes cosas, digamos, la muerte como gran reina de la humanidad. Y sí, había algo de eso. Y lo hay todavía. La guerra es una cosa brutal y horrorosa, pero también es la cosa que determina la historia de la humanidad. Es el principal golpe de timón que da la humanidad. Las grandes desgracias, no solo la guerra. Y hay algo que ver ahí. Y en la guerra salen lo más perverso y lo más sublime del ser humano. Eso es un hecho. Y a mí me tocó verlo, digamos. Ambos. Pero no hay esa cosa así como, la muerte y yo, no, eso es como cuento. Eso son canciones, ¿no? Sí, yo me acuerdo de haberme puesto los fonos y mirar los bombardeos desde el balcón con Alfred
Afraid to Shoot Stranger de Maiden con algo de Metallica, con cosas de Black Sabbath, haber estado mirando y decir, wow. Ahí entendiste algo. Sí, acá hay cosas que había escuchado pero que no había visto. Hay una sincronía. Oye, me hablaste de Santiago, bueno, maestro de todos los que nos gusta el periodismo, ¿no? Santiago Pavlovich y todo ese equipo grande de Informe Especial, ¿no? Santiago hizo una gran defensa a TVN cuando estaban estas platas públicas que estaban que sí, que no, se la entregaban, no se la entregaban, ¿no? Y la importancia de la televisión pública. Tú, que trabajaste también harto en TVN, ¿lo sientes así? Yo creo que la televisión pública es fundamental. Nicolás Sarkozy en Francia, cuando llega a la presidencia, prohíbe que en la televisión pública haya publicidad. Lo prohíbe un gobernante de derecha. Dice, no, la televisión pública no está para esto. La televisión privada que auspicia, nosotros tenemos otras cosas que ver. Si tú miras la Deutsche Welle, la BBC, tienen otros conceptos de televisión pública. En Chile lo arreglamos a la chilena, digamos, con televisión pública pero autofinanciada y con un directorio cuoteado, que es la forma perfecta de representación política, ¿no? Claro. Y eso lo ha inmovilizado un poco las cosas, ha impedido que Televisión Nacional se ponga al día. Ten en cuenta que estamos sacando la ley de televisión digital cuando la televisión digital pasó de moda. Claro, estamos sacando la ley de televisión en colores, ¿no? Claro, vamos a sacar una ley para regular el mail. Entonces, yo creo en la televisión pública, pero creo también que la televisión pública merece una discusión mayor que solo las platas, digamos. ¿Qué televisión pública queremos? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cuáles van a ser las temáticas? Cuando tú reporteas, hay un reclamo que es sistemático y repetido, siempre, y es la tele nunca se había preocupado de esto. Nosotros no salimos en la tele no cubre este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque nuestra televisión, como es comercial, como se rige por pautas comerciales, como nuestra torta publicitaria es chica, como nuestros nichos están bien determinados, hace variaciones de lo mismo. De hecho, las grandes innovaciones en televisión salen de las épocas de crisis, cuando alguien tiene que echar mano a la creatividad porque no tiene plata. Claro. Entonces, hay ahí, para mí, una deuda pendiente, una televisión pública que debe tener otras normas de juego para poder jugar con otras temáticas. Y si hay que financiarla con un impuesto al televisor o con un impuesto... Como en la BBC, ¿o no? Como en la BBC. Que le ponen impuesto al televisor. Hay otras maneras. Y creo yo que en Chile se ha subsanado vía los fondos del Fondarte, los fondos de cultura para programas televisivos. Pero eso es un camino más largo, un rodeo para llegar al mismo fin. Tenemos que determinar en Chile si queremos que nuestra televisión pública se preocupe de algunos temas y de dónde van a salir esas plata. ¿Y qué competencia va a ser de contenidos con la televisión comercial? Claro. Y además racionalizar el recurso. Si eso también viene, no excluyamos la otra parte, digamos. Hay que racionalizar los recursos de manera de que eso sea productivo. Pero no se puede ser esclavo siempre de la visión economicista. Ya, prodúzcame 20 programas con los mismos 4 giles. No, esto no es una fábrica de salchichas. Pasando la caña de... ¿Cómo estuvo el año nuevo? ¿Bien? Tranquilo, me fui con mi señora, dos de su hermano y su abuelita a Maitencillo, un lugar relajado. Y mis 2 perros, yo viajo con 2 perros, digamos, siempre. Entonces hay que elegir lugares como calmados y Maitencillo tiene su gracia, digamos. Sí, es tranquilito. Sí, tranquilito. Me gusta. O sea, a mí me gustan cosas como calmadas o de preferencia cosas donde haya muy poca gente. En esta época conseguir lugares con muy poca gente es complicado. Oye, y a lo Piero, ¿no? ¿Te sentís que manso y tranquilo? Como esa canción de Piero. Y después de tantos años de haber sido poco manso y poco tranquilo, sí, me siento muy tranquilo y muy relajado. Uno se vuelve más sereno. No más débil, pero sí más sereno con el tiempo. Eso me lo dijo Gene Simmons. Ah, sí, Cuando uno mira que te lo dijo. Claro, cuando uno tiene 20 años y se mete en una pelea, nunca entendí por qué sacó ese ejemplo, uno se tira encima y pega y pega. Cuando tiene 50, estudia al adversario, juega un poquitito y pega justo en el momento preciso. Eso lo dijo Gene Simmons y creo que de las muchas tonteras que dice Gene Simmons, eso es una genialidad. Oye, ¿y la paternidad, Rafa, cómo la piensas asumir? ¿No? ¿Cómo te llega, ¿no? Ser padre por primera vez también. Yo creo que a ver, uno siempre tiende a subestimar los desafíos y a tener una imagen de sí mismo sobreestimada. Eso es un recurso de la evolución, digamos. Sí, soy capaz de subir el Everest semidesnudo. No lo eres, pero no importa. Yo creo que la paternidad me llega en un momento, para mí, inmejorable. Porque, bueno, pues ya aprendí que hay cosas por las que vale la pena preocuparse y por las que no, digamos. Evidentemente, mi hijo o hija
me va a llegar algún día con el equivalente actual a un reggaetonero, digamos, y yo me lo voy a tener que bancar, porque así es la vida. O sea, que me llegara con un chascón en moto sería como el paraíso, digamos, me va a llegar con algo así como un reggaetonero, algo por el estilo. Y eso me lo voy a tener que bancar. Y no me preocupa, ¿no? Quizás me preocupe el día que ocurra, pero por ahora no me preocupa, no me armo ese conflicto, no me armo el conflicto hoy que los padres siempre tendemos a preocuparnos por cosas de los hijos. Ya hablo como padre, ¿no? Los padres siempre tienden a preocuparse de cosas de los hijos como si los hijos no fueran capaces de resolverlas, y eso es un gran error. Y dejan de preocuparse por cosas donde los padres son fundamentales, que tiene que ver con mucho más que el consejo, con el apoyo a todo evento, digamos. Estar ahí cuando lo requieren. Claro, yo creo que en ese sentido, y tengo suerte que mi señora a mí me ha orientado mucho con esas cosas, digamos, me toma en un momento ideal. Ya. Sobre si me llega con un reggaetonero o reggaetonera, sobre si voy a tener las lucas o no, me endeudaré, viejo, qué tanta historia. ¿Y si es de Peñarol? ¿Será de Peñarol? Mi sobrino favorito es de Peñarol y me lo he tenido que bancar también, digamos. Esas cosas no determinan. Me preocuparía que fuera, no sé, irascible, que fuera frustrado, que no pudiera o no se atreviera a tomar decisiones que quisiera tomar. Ese tipo de cosas me preocupan, que alguna vez dudara de sus capacidades por falta de apoyo. Esas cosas me preocupan. Sobre el equipo de fútbol, sobre su orientación sexual, sobre cuál va a ser su pareja, las cosas no me preocupan, por ahora. Tengo 15 años para prepararme. Y que nazca en Uruguay es una cosa también de una decisión mutua, ¿no? De tuya y tu señora. Es que lo que ocurre es que nuestras familias, la familia de mi señora y la mía, viven en Uruguay. Entonces mi red de apoyo sustancial, lo estamos viendo, lo estamos conversando, nos queda un par de meses para decidirlo, pero es probable que nazca ya por la red de apoyo que necesita la madre después de dar a luz, digamos, del nacimiento, digamos. Y porque además toda mi familia me dice, pero ¿cuándo vamos a conocer? Entonces digamos que hay una pugna en estos momentos que hay que resolver. Pero queda poco, ¿eh? Queda poco. Quedan pocos meses. Quedan pocos meses. Bienvenido sea. Oye, el 2017, ¿no? Fue un buen año para ti también en lo profesional, aparte de la paternidad y todo, ¿no? El trabajo en la radio Sonar ha estado bien bueno. Es que la Sonar tiene algo mágico. La Sonar, desde que yo empecé a trabajar ahí, de partida, el ambiente laboral de la Sonar es una de las cosas más gratas del mundo. ¿Sí? Yo estuve un año, me tuve que ir porque estuve haciendo muchos viajes y cosas así, y volví, y siempre he considerado que el equipo con que yo me rodeo en la Sonar, la Pauli, Reinociano, el propio Daniel Matamala, la Maca, el Lalo, todo, Ignacio, los Ignacios. Es un equipo súper fluido, donde las relaciones interpersonales y laborales se dan con una naturalidad increíble. Y eso yo creo que se refleja en la puesta en el aire. Sí, claro. Bueno, estamos a la misma hora nosotros. Sí, a las 6 de la futuro. Y ha sido un año divertido, ¿no? Para hacer periodismo. Muchísimo. Ha sido muy interesante lo que está pasando en Chile. ¿Cómo lo analizáis tú, Rafa? Todo lo que está ocurriendo, el triunfo de Piñera, ¿por qué tan amplio? Yo creo, a ver, los clichés. ¿Por qué tan amplio? Yo creo que hay una mezcla ahí de gente que, como postula el rector Carlos Peña, se sintió legítimamente interpelada, digamos, y que cree en el sistema de libre mercado, en la competencia, y que cree muy legítimamente que un gobierno de centroizquierda iba a atentar en contra de eso. También hubo una cuota de miedo importante. Mira, yo tuve la oportunidad de reportear esa noche, la de la segunda vuelta, por la razón más básica de todo, salí a comprar comida, digamos. Trabajamos en la Sonar, hicimos un programa y salimos a comprar. Y estaba todo el mundo en la calle comprando pizza y cosas por el estilo. Entonces tuve que ir a varios locales y veía jovenzuelos de 18, 19 años con banderas gritando "Chile se salvó". O sea, ahí hay una clave. Claro. Entonces, probablemente, y tú y yo habíamos analizado ya la composición del Senado y de la Cámara de Diputados, y sabíamos que Chile no tenía mucho margen, que las cosas iban a seguir siendo más o menos iguales. Pero hubo mensajes de campaña que amenazaron con esto, que se viralizó como Chilezuela, que a mucha gente le hicieron sentido, por poco sentido que yo tuviera, digamos. Claro. Y eso fue un movilizador importante, creo yo. También es buena la alternancia en el poder. También la nueva mayoría, concertación devenida en nueva mayoría,
paga las culpas de no haber tomado medidas contra la corrupción, de no haber hecho las limpiezas que tuvo que hacer. De hecho, la nueva mayoría es una versión extendida de la Concertación a la cual le llegó un tremendo balón de oxígeno llamado Michelle Bachelet. Pero este proceso debió haber ocurrido... Ya se venía destruyendo, claro, ¿no? Claro, entonces se está rebarajando el naipe y eso es súper interesante. Con un correlato de una izquierda que a nivel chileno y nivel mundial no logra encontrar las ideas. O sea, hoy día las ideas están... En el 68, mayo del 68, eran tan claras las ideas. Hoy día son tan difusas. Y además es tan complicado hablar en contra de las grandes empresas cuando estas son las que te financian tu campaña, digamos, claro, o de legislar en contra de ellos. Entonces, este rebaraje del naipe está súper interesante. Sí. ¿Y este surgimiento del Frente Amplio, cómo lo ves tú? ¿Lo ves como una moda, como también se ha dicho? No, ¿O lo ves como un...? No, o sea, lo de historia... Mira, yo no soy un experto en la historia política chilena, pero siempre nos han hablado de los 3/3. Donde la derecha, la DC, digamos, y adláteres, y la izquierda. El Frente Amplio es el resurgir de aquella izquierda que cobra una nueva forma, que durante mucho tiempo la Concertación absorbió gran parte de aquello, y después la nueva mayoría, pero ahora que vuelve, como la Concertación, como ha definido como ha dicho el Frente Amplio, se derechizó, esto vuelve a su redil. Son cauces naturales que cuando uno los mira a la luz de la historia tienen mucho más sentido, creo yo. Digamos. Claro. También hay una cosa antisistémica, hay un voto de protesta, por eso te digo que está tan nutrido, tan interesante. Sobre todo contra la corrupción también, ¿no? Que cayó la centroizquierda, el PPD, que le pagaban el SQP le pagaban las cuentas de la luz y el agua. Todo el mundo, el SQP era la gran caja pagadora de este país. Y nunca le tocaron nada. Y no se lo han tocado todavía. Claro. Ojo, sí, ya no se lo van a tocar. No va a ocurrir. Cuando yo escuchaba, y esto yo sé que es políticamente súper incorrecto, pero yo cuando escuchaba Chile no es un país corrupto, yo siempre me reí mucho. Porque en Chile, en un país donde el amiguismo funciona tanto, tenía que haber algo más que amiguismo. Pues, en Chile todo se puede conseguir a través de una llamada telefónica a algún amigo. Hay que ser muy ingenuo para pensar que el amigo está ahí para hacer favores todo el tiempo. Digamos, había algo más y los favores se devuelven con favores. En algún momento descubrimos, y eso fue súper sano para nosotros, es como limpiar la herida, descubrir que hablamos mal de los peruanos, de los bolivianos, de los argentinos, de los brasileños, porque son unos corruptos, no como nosotros los chilenos. Claro. ¡Ups! Sí, éramos corruptos. Nos enseñaron de chicos que éramos corruptos, que era un país pobre, a diferencia de otros, ¿no? Y miramos para el lado. Claro, sí, como estos países que tienen de todo y sobornan. Acá también ocurre. Lo que pasa es que, como bien me apuntó Fiorella un día, en Chile parece que para corromper tenés que tener una billetera grande y un apellido. Que es una... Mira, que aguda tu señora, porque es así. O sea, la elitización de Chile... Chile ha sido gobernado siempre por una élite pequeñísima, ultraconservadora, de amigotes que piensan más o menos lo mismo y se educan más o menos en los mismos lugares. Y es quizás eso lo más interesante del proceso político chileno, que surge un movimiento el Frente Amplio, que antes de ser cualquier cosa es antielitista, porque los países los gobiernan las élites, pero las élites se renuevan. Tienen que renovarse, por definición, claro, porque si no se transforma en una gerontocracia. Bueno, en Chile vivimos un régimen que, al menos en las ideas, es súper gerontocrático. Las ideas que gobiernan Chile son las ideas del 1800. Sí. Esa masa que no sirve para nada, la chusma, que lo único que hace es votar, y nosotros los privilegiados, porque Dios así lo dispuso. Digamos. ¿Qué impresión tienes de Piñera? Piñera hombre, Piñera empresario. Él es difícil de definir. Yo he estado con el presidente varias veces, lo he entrevistado un par de veces en la radio, he buceado con él y me da la impresión de ser un tipo brillante, y me da la impresión de ser un tipo que se pone constantemente a prueba en competencia con los demás, que la ansía de una manera casi no quiero usar la palabra enferma, pero compulsiva al competir y ganar, y que muchas veces demuestra poco respeto por las normas cuando lo hace, que es muy bueno para torcer las normas, para extremarlas. Pero también creo que es una persona que aprendió. No sé si para bien o mal, lo veremos en su segundo gobierno, pero nos tocó entrevistarlo con Daniel Matamala en la campaña, antes de la primera vuelta. Y en algún momento menciona las cifras de alza del SIDA en Chile y menciona las cifras de Bachelet. Y dice, acá se produjeron más alzas que en mi gobierno. Y él es ingeniero comercial y se pasó por alto el hecho que la curva de
en Chile el SIDA aumentó en su gobierno y en el de Bachelet. En el de Bachelet había más números, pero la curva de ascenso era más alta en el suyo. Le dije, pero la tendencia era más alta en el suyo. Me dijo, no, pero los números. Le dije, presidente, señor Piñera, le dije, usted es ingeniero. Usted sabe que la tendencia no la da el número, la da la proporción. Y él mágicamente, en la campaña para su anterior gobierno, me hubiera discutido hasta aburrirse, porque él no soporta que le haga. Y aquí no, dio vuelta y dijo, sí, no, claro, lo importante, lo que yo quería hacer, el punto es que me preocupa la cantidad de chilenos, pero sí, y esto no depende de qué gobierno, tiene que ser una política de Estado. Y yo dije, aprendió algo. Aprendió a no discutir por tonteras, aprendió a que a veces es mejor no pelear. Una weá que la podría haber leído en el libro de Sun Tzu, en el arte de la guerra. Si ese aprendizaje fue para bien o mal, que yo creo que... ¿Por qué quiere ser presidente Piñera? A ver, ¿por qué quiere entrar a los libros de historia? Pues es lógico. Si fíjate que estaba hablando con Pepe Out la semana pasada, aquí, Rafa, y él decía que así como Bachelet en su segundo gobierno quiso ya poner su impronta, porque sabía que era la última oportunidad, que él cree que Piñera va a hacer lo mismo. Que va a dejar una derecha más liberal instalada, no sé, que esa es como su idea. Juega más libre porque... su votación en la segunda vuelta superó con mucho todas las expectativas, porque por bien que le haya ido a los partidos están debilitados, porque la representación parlamentaria está debilitada, porque hay una gran fuerza del Frente Amplio y otros grupos con la cual hay que negociar. Y porque yo insisto, cuando estás ahí y ya aprendiste de los errores como aquel gabinete tecnocrático, todas esas paparruchadas, podéis jugar con otra visión. Y yo creo que él va a buscar, si lo va a lograr o no, es complicado, y habrá que ver las señales que da en sus primeros meses. Pero quizás es porque yo soy un optimista, pese a que la vida me ha enseñado que eso es un error, digamos. Yo quiero creer que el presidente va a tratar de hacer las cosas mejor. Si lo único que a mí me problema con eso es que él tiene ciertas compulsiones hacia la competencia, hacia el negocio, hacia las lucas, que me preocupan, de verdad me preocupan. Tengo esperanza que esta vez su ansia de entrar en los libros de historia sea más fuerte que todo lo demás. Oye, a propósito de Lucas, ¿viste la declaración que hizo esta mañana el hijo de la presidenta, ¿no? Sobreseído y culpando a la corrupción, a la corrupta fiscalía de haberlo perseguido políticamente. Pero no aprendió en estos 3 años que tiene que quedarse callado. Que su posición es absolutamente insostenible. O sea, el mejor escenario posible para Dávalos era que todos termináramos quedándonos con la imagen de que él fue a la reunión con su señora y con Andrónico Luksic y se dedicó a comer caramelos y no pescó nada más. Que fue ahí, claro. Puedo decirlo un buen chino, a puro wear. Claro. Él era el gerente de los audífonos. Claro, se subió el cuello de la chaqueta y se dedicó a escuchar música y a mirar las esculturas que supongo tendrá Luksic en su oficina. Ese era el mejor escenario para él. Todos los demás escenarios son complicados. Porque implican tráfico de influencia, implican estar cerca de un negocio súper turbio en el cual tanto la izquierda y la derecha, que unidas jamás serán vencidas, estaban lucrando mucho. Y sale y le echa la culpa de todo a la fiscalía. Me da la impresión de un niñito malcriado que no es capaz de asumir que en algún momento no tiene que dar explicaciones ni echarle la culpa a otros, sino que quedarse callado simplemente. Y esta suerte, además, era un comunicado como de 4 o 5 páginas. Man. Quédate callado. En este momento, aparte, acababa de ganar. Lo habían sobreseído. No, tiene que irse tirando del mantel. Infantil. ¿Qué título le pondría a un documental sobre este segundo año de la presidenta Bachelet? Si tuvierais que dejarlo para la historia, ¿no? ¿Qué análisis haría? Superado. Que yo creo que el gobierno de Bachelet empieza tan bien y se le viene encima, se rompe el dique. El caso Cabal lo que hace es romper un dique. Y un dique que yo creo que todo el mundo, si no sabía, intuía, digamos, la mezcla de la política con los negocios. El cómo, según palabras del Frente Amplio, la economía ha colonizado la política. La derecha lo reflejó muy bien con aquella frase de que los corruptos de siempre estaban en el living de su casa, refiriéndose al caso Cabal. Claro. Pero claro, la derecha tampoco tiene mucho de qué hablar. La derecha tenía su fuente de financiamiento,
una cuenta donde era llegar y girar, que era penta. Después está SQM, que era transversal, que no, en ese sentido era mucho más ecuánime. Sabía que tenía que comprar lealtades en todos los bandos para seguir operando como pro. Y ese dique se rompe. Y probablemente... ¿tú te acuerdas cómo estaba la popularidad de Michelle Bachelet cuando estalla el caso Cabal? Sí, claro. Un pic maravilloso. Además que cerraba un gran año, ¿no? Claro. En enero, fines de enero ya era, se iba con la nueva ley electoral. Pero había cometido, y se siguieron cometiendo errores, esto de negociar la reforma tributaria en una cocina, como la definió Saldívar, quizás el epítome de la vieja clase política que arreglaba las cosas para que nadie quedara disconforme, ni demasiado conforme, innecesario tenía los votos. Entonces yo creo que se rompió el dique y que probablemente Michelle Bachelet va a ser recordada, al igual que en su primer gobierno, por restituir algunas cosas que eran deberes, responsabilidades del Estado, la salud, la educación, la previsión, y probablemente, y esto es muy raro, por sus contribuciones con el medio ambiente. Claro. Porque tanto Cancillería como el Ministerio del Medio Ambiente han hecho una gran labor, esto de crear un parque nacional en Juan Fernández en el sur, de declarar áreas protegidas, pone a Chile a la vanguardia. Energía claro, renovable, no convencionales. La otra vez viajé a Copiapó y no podía creer la cantidad de paneles solares que hay para producir energía. En Iquique, reporteando, me pasó lo mismo. Entonces, ese la conexión salto de todo Chile es revolucionario. ¿Te ¿no? acuerdas del sistema interconectado central? Es una tontera, al final eran puros lobbies metidos entre medio. Claro. Entonces, ahí se ha logrado un podio, quizás para Bachelet, que nosotros no vemos tan claro, pero que la historia lo va a ver mejor que nosotros. Y probablemente también en el terreno de los derechos de la mujer. La ley de aborto en 3 causales es, digámoslo, en casi todas partes del mundo, el derecho en determinadas circunstancias es un derecho. Es algo que nadie pone en discusión, salvo en Chile, donde todavía hay palabras de Vargas Llosa, una derecha cavernícola que se opone a eso. Ya, nos quedan 5 minutos. Hablemos de moto. ¿Cómo no vamos a hablar de moto, no? ¡Yes! ¡Al fin! Por fin, un tema bueno. La tuya es una Indian 1008. Indian, que la Indian llegaron a Chile hace un año y medio, ¿no? Que la reflotaron, tuvieron que quebrar la marca. La otra es 1901. La vi, no la tuya, sino una igual, y la tuya la he visto un par de veces. 1008 ¿no te parece un motor muy grande para Santiago? Pero es que en carretera no se nota tanto. No, en carretera y ahora ya estoy, estoy acostumbrado a andar en Santiago en moto grande. Me siento más seguro también, ¿no? Mira, yo no sé si la otra vez tuve una discusión por Twitter porque alguien me discutía que los irresponsables motoristas decía, pero la moto es básicamente capacidad de aceleración y frenado y de maniobrabilidad que es siempre más ventajosa que la del auto. Claro. Claro, yo tengo 2 motos. Yo tenía una Shadow 750 Honda y tengo una Honda CB500X. ¿Eres embajador de Honda? Soy embajador de Honda. Yo soy embajador de Indian. Claro. Estamos de embajadores. Todavía no ganamos ninguna embajada, pero somos sobreembajados. Es una conversación diplomática. Y bueno, yo tengo Honda porque tuve otras motos antes y en una de ellas me quedé en pana en Argentina. No es un buen lugar quedarse en pana en la mitad de la carretera. En Argentina esas carreteras están con la Honda nunca he tenido una pana en mi vida. Ahí te pegaste un pique largo allá, ¿no? Hasta de Santiago hasta el límite de Uruguay con Brasil. Sí, 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros. Solo. ¿Solo? Sí, solo. Buena. Éramos más jóvenes. Muy buena. 17 años más jóvenes. Claro, ahora ¿qué haríamos con los riñones en la mano? Claro. Pero andar en moto es siempre un juego de equilibrios precarios, de física, desde el punto de vista intelectual, es siempre un ejercicio de física. Sí, claro. Es como tocar batería, claro. La coordinación. Claro, pero a nivel de emociones es una de las cosas más disfrutables que hay. Y el mundo se vive básicamente en quienes las motos los horrorizan y quienes les gustan. Yo creo que se puede trazar una línea de limitación. Yo creo que una persona, o sea, si tú sacas el cálculo, un transeúnte normal pierde 8 horas de su vida, 8 días de su vida al año en transporte público. 8 días. Es una semana más de vacaciones. Claro. Y en la moto, todos esos tiempos se reducen a un tercio. Yo para mí, no tiene parangón. Aparte de, en el caso específico, de la carretera. De tú tomás carretera, viento.
y paisaje que cambia a tu alrededor. Eso es algo que el auto nunca te va a permitir. Y salvo fines de semana como el que tuviste de fin de año, las carreteras están muy buenas para andar en moto. Sí. Están asfaltadas, el norte Sí. está muy ¿Y sabes bonito. qué pasa? Yo creo que hay un gran problema con el prejuicio sobre las motos. Toda la gente dice, moto igual peligro. Bueno, no es cierto. Si tú tomas cursos de conducción, de hecho Honda tiene cursos para aprender a conducir, si tú tomas las medidas de seguridad y si sigues algunos pasos como súper básicos de no andarte cambiando de pista a lo loco, la moto es un vehículo súper seguro. O sea, al final del día, la seguridad la da el conductor de la moto. Claro. Mi mamá siempre decía, ay, sí, pero la demás gente... Sí, pero cuando uno maneja moto aparte tiene como un radar más largo. Uno se va fijando en otras cosas que claro. el automóvil. Ayer venía de Maitencillo y me podéis creer que con una velocidad de avance de 20 kilómetros por hora hubo un choque por alcance, 3 autos. Y yo decía, pero ¿cómo vas tan pegado al tipo de adelante que a 25 kilómetros por hora no alcanzas a frenar? Y son 3 autos. En la moto uno jamás hace eso, porque uno siempre toma una distancia un poquito más razonable. Como tú ves, uno está fijando del perro que está en la vereda, claro, acá, claro. la panorámica entera. Sí, claro. Y quiero, en mi próximo proyecto, que va a tener que ser después del nacimiento del bebé, claro, irme en la moto, pues la 500 que yo tengo, es una Honda CB 500X, es multipropósito. Entonces le cambié las ruedas y te puedes meter a terreno, a tierra. Mira, ese es un salto que yo no me he dado todavía, pasar al multipropósito. Yo es recomendable, ¿no? La Shadow es bien chopper, ¿no? Y es bajita, muy maniobrable, mucha potencia. Pero yo pensé que nunca las multipropósitos me iban a convencer y agarré y no la solté. ¿Y dónde más. quieres ir? ¿Cuál es tu dijiste que...? Villavicencio. Ya. Que si tú pasas la frontera de Chile con Argentina, pasas los Libertadores, vas a Uspallata, ¿ya? ¿Te acuerdas que es como la primera ciudad importante que hay en el camino? Y después está una ruta que va a Mendoza y hay una pasada que es por un parque nacional, Villavicencio, que es maravilloso. Guanaco, y hay que ir con multipropósito, no está asfaltado. No está asfaltado. Yo lo pasé en Jeep y la última vez que fui me topé con cuando llevaba el 70% hecho, me tomé con un derrumbe, me tuve que devolver. Pero en una multipropósito es otra cosa. Oye, no alcanzamos a hablar de tu documental Bajo Ocupación de Palestina. Anwar Farran me convenció, me metió en esto, que es un tema tremendo, es un tema... Hay ciertos temas que son fetiche, pero el surgimiento del Estado Islámico ocultó totalmente lo que ocurre en Israel con el mundo palestino. Y a mí me parece brutal que esta parte del tráiler para el que lo quiera buscar en internet o en YouTube, me imagino que está ahí alojado, ¿no? Nos vamos a presentar unos documentales ahora, creo que el primero va a ser el de Lebu, en festivales, pero es el ver cómo los palestinos han quedado confinados a pueblos rodeados, cercados por un muro de concreto de entre 8 y 12 metros de alto, es una cosa horrorosa. O sea, eso es lo que nuestra generación conoció en Sudáfrica con el apartheid, ocurre en Israel ahora. Y como que en los medios nadie lo dice. Nosotros, de verdad, es un tremendo tema. Hay ahora las mujeres Tahimi, mujeres encausadas por darle una bofetada a un soldado armado y las llevan detenidas de antes de Navidad. Sí, yo no puedo entender que esos temas no tengan más cabida. Por eso hoy día te decía que uno tiene que asumir que sus temas, por importantes que nos parezcan a la luz de criterios objetivos, desaparecen frente a la nimiedad con que los medios muchas veces tratan otros temas. A propósito de apartheid, tenemos la biografía de Nelson Mandela y Mandela Langa, El color de la libertad, los años presidenciales. Un regalo de Penguin Random House para usted, don Rafa Cavada. También este aplauso, man. Oye, gracias por haber venido en este primer programa del año. Un placer haber conversado contigo, Rafa, una hora casi. Cuéntame la verdad, ¿qué invitado se te cayó? Ninguno. ¿Hace cuánto que te andábamos buscando? No, es cierto. No, pero en la talla típica. Desde el 2017 que te andábamos buscando. No, el que llega a reemplazo como la primera semana de febrero. Claro. Que ahí se te cae todo el mundo. Todos los en la radio, en la radio uno entrevista ya a gente que está como en Pucón y que te responde el teléfono con las olas en el fondo, es maravilloso. Oye, bueno, que te vaya muy bien en todo, incluso cuando competimos, que seamos los 2 mejores programas más escuchados de la radiofonía, en la Sonar y en la Futuro. Eso es la competencia, de eso se trata. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Freddy.